Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Esta semana la lección nos trae una joya, los principios de interpretación profética. En este programa analizaremos algunos de estos fundamentos que para una iglesia como la nuestra son primordiales en cuanto a su teología y que también tienen que ver íntimamente con su mensaje y misión. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo maravilloso de los principios que gobiernan la interpretación de los aspectos apocalípticos de la Escritura? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El aprendizaje humano inicia cuando algo es visto como importante, continúa con la exploración, se fija con la aplicación y se convierte en parte de la vida cuando se pone en práctica. Precisamente estas 4 cosas son las que buscamos con los repasos que este programa propone. Y la razón es muy simple. Queremos que las lecciones bíblicas de la escuela sabática ayuden en la construcción de un carácter semejante al de Cristo en el cuerpo de creyentes. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La importancia de nuestra lección tiene que ver con la esencia de una iglesia como la nuestra, que se caracteriza por estar a la vanguardia en cuanto a la interpretación de la literatura bíblica apocalíptica, es decir, la que tiene que ver con los eventos del fin. Una pregunta resultará muy útil en este sentido. ¿Cuáles son las ventajas de conocer los principios de la interpretación profética? Este repaso se encargará de resaltarlo. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. En lecciones pasadas y trimestres anteriores hemos tocado las diferencias entre los géneros literarios que tiene la Biblia, principalmente en lo que se refiere a la distinción entre la literatura profética clásica y la literatura profética apocalíptica. Retomaremos en este programa algunos de estos conceptos y añadiremos otros más. Comencemos hablando de los tipos de literatura profética. Conocer las características de la literatura profética apocalíptica y saber sus diferencias con la profecía clásica nos ayudará a tener interpretaciones que no se salgan de su lugar, como la de enseñar que asuntos que se efectuaron en el pasado y que no son profecías de doble aplicación tienen cumplimiento actual o futuro. Esto, mis queridos, es muy común en las sectas y los movimientos fanáticos que buscan ganar adeptos provocando miedo y abusando de la falta de conocimiento de los creyentes genuinos. Pero si estos logran identificar que se está tratando la literatura profética de manera incorrecta, entonces las insinuaciones de aquellos serán desechadas rápidamente. ¿Cuáles son las principales distinciones entre los 2 tipos de literatura profética? En primera instancia, la literatura profética clásica tiene que ver mayormente con advertencias y acontecimientos que se cumplieron en los tiempos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por su parte, la literatura profética apocalíptica empieza en el tiempo del profeta que la promulga y llega hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, la profecía clásica es de carácter condicional, es decir, si la advertencia es tomada en serio y hay arrepentimiento, entonces se cancela el castigo o la corrección que el mensaje profético está diciendo, así como sucedió en los tiempos de Jonás con la ciudad de Nínive.
La literatura apocalíptica, por su parte, es incondicional. Es decir, se cumplirá sin que nada la detenga, como por ejemplo la purificación del santuario, la curación de la herida de muerte de la bestia o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, la literatura profética clásica maneja periodos de tiempo relativamente cortos, como los 40 años de maldad de Judá, los 70 años del exilio en Babilonia o las 4 generaciones en que los descendientes de Jehú gobernarían al pueblo de Israel. Por otra parte, la literatura apocalíptica maneja periodos de tiempo muy largos, como por ejemplo los clásicos 2300 años de Daniel 8, los 1335 de Daniel 12 o los 1260 de Apocalipsis 11 y 12. Esto nos conduce al segundo punto de nuestro repaso, el principio de día por año. Y es que precisamente debido al manejo de periodos prolongados en los escritos proféticos, el principio de día por año es fundamental cuando se aplica a los dos tipos de literatura de índole profético. En el caso de la literatura clásica, este principio funciona así. Un día del pasado equivale a un año del futuro. Esto lo podemos ver en Números 14:34 con los 40 días de espionaje a la tierra de Canaán. Pero cuando se trata de la literatura profética de índole apocalíptico, los días ya no apuntan al pasado sino al futuro y, lógicamente también, cada uno de ellos equivale a un año del porvenir. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Pero ¿cómo estar seguro de que una profecía apocalíptica que contenga el elemento de tiempo se le debe aplicar el principio de día por año? Porque se conjugan los siguientes elementos. En primera instancia, el contexto. El contexto clarifica si un escrito apunta al final de los tiempos o si sencillamente es profecía clásica. Si vemos textos como Daniel 8:17, 11:35 y 12:9, notarás que abiertamente se menciona la expresión tiempo del fin o una frase sinónima. Pues para llegar hasta el punto en que culmina la historia de este mundo, desde la época del profeta que promulga esta profecía, es absolutamente imprescindible que el tiempo mencionado se interprete bajo el principio de día por año. Pero hay otro aspecto, el uso de expresiones poco comunes para referirse al tiempo. Declaraciones bastante singulares como 42 meses, 1260 días o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en lugar de expresar sencillamente 3 años y medio o decir 2300 tardes y mañanas para referirse a 6 años, 4 meses y 20 días, son expresiones poco comunes para hablar de periodos de tiempo. Esto es un indicio claro de que ese periodo debe entenderse desde la óptica simbólica que nos presenta el principio de día por año. Pero hay más, el uso de los símbolos. Si una profecía se comunica en términos simbólicos como bestias, cuernos, aguas, vientos, trompetas, sellos, etc., entonces, ¿por qué no pensar que también el tiempo que se menciona ahí es de carácter simbólico? Pues si lo es, entonces la unidad de tiempo de un día literal fácilmente puede hacer alusión a la unidad de tiempo profético, el año. Pero pasemos a un cuarto aspecto, los largos periodos de tiempo. La literatura apocalíptica se caracteriza por abarcar siglos y hasta milenios, ya que parte desde los primeros imperios mundiales, por ejemplo, y concluye en el establecimiento del reino de Dios. La única manera lógica de entender el tiempo que se menciona en textos como estos es mediante el principio del día por año. Así, por ejemplo, 2300 días pueden comprensiblemente interpretarse como 2300 años. Pero este es mi favorito, los resultados. Cuando tocamos el factor tiempo al interpretar una profecía apocalíptica, debe desecharse aquello que no haga sentido en la historia e impida ver su cumplimiento.
Así, por ejemplo, Daniel 9, 25 al 27 dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Pues si nosotros le aplicamos a las 70 semanas una interpretación literal, eso sería solamente 1 año, 4 meses y 10 días. Si la salida de la orden para restaurar Jerusalén se dio en el año 457 a.C., queda claro que ningún Mesías apareció después de menos de 1 año y medio. Sin embargo, al aplicarle el principio del día por año, todo encaja con exactitud matemática, llegando al año 27 con el ungimiento del Mesías, esto es después de las 69 semanas, al año 31 con la muerte del Señor, la mitad de la semana 70, y al año 34, que termina la profecía con la predicación del Evangelio a los gentiles y la terminación del periodo exclusivo para el pueblo de Daniel. Por lo tanto, la aplicación del principio de día por año es ratificada si da como resultado que todos los eventos calcen perfectamente en la historia. Esto también nos lleva a concluir que este principio hoy en día no puede usarse hacia el futuro, porque no hay cumplimiento histórico que lo ratifique. Así que, si alguien lo aplica de esta manera para sacar fechas futuras, podemos estar seguros que no está haciendo una interpretación atinada de las profecías apocalípticas. Pero pasemos ahora al tercer punto, el historicismo. Luego de ver las características que distinguen a la literatura profética apocalíptica de la clásica y de detallar el uso del principio del día por año, es de radical importancia analizar el método mediante el cual se interpreta la profecía apocalíptica. Este se llama el historicismo. Este es un sistema de interpretación extraído de los libros de Daniel y Apocalipsis. Se fundamenta en el hecho de que los escritos bíblicos que tratan de los eventos finales tienen la característica de iniciar en los tiempos del profeta que los describe, de continuar a lo largo de la historia universal y de terminar en el establecimiento del reino de Dios. Un ejemplo de esto lo constituyen profecías como Daniel 2, la estatua de diversos metales vista por Nabucodonosor y la roca que la destruye. Aquí vemos con suma claridad cómo todo inicia con la Babilonia en la que Daniel vivía, se pasa por Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y culmina todo con el establecimiento del reino de Cristo, la roca que llena la tierra. Pues lo mismo se puede observar en las visiones de las 4 bestias y el juicio que está en Daniel 7, la del carnero, el macho cabrío y la purificación del santuario, que está en el capítulo 8 de ese mismo libro, la de los reyes del norte y del sur y el levantamiento de Miguel, que va en Daniel capítulos 10, 11 y 12, o las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos de Apocalipsis, entre otras. El método de interpretación historicista es el más antiguo para dilucidar las profecías que tienen que ver con el fin. Es absolutamente bíblico. Propone que las profecías de índole apocalípticas son continuas y consecutivas, y fue el método que la Reforma Protestante usó para identificar al cuerno pequeño y la bestia que surge del mar con el sistema romano papal. Universidades protestantes norteamericanas como Harvard, Yale, Princeton publicaron durante siglo y medio literatura especializada que usaba el método historicista para interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. No obstante, ahora
el protestantismo en general y los seminarios teológicos de todas las universidades protestantes se han divorciado del historicismo para abrazar o el preterismo o el futurismo como sus métodos para abordar el tipo de literatura bíblica apocalíptica. Vale la pena señalar que ambos métodos tuvieron su origen en la corriente jesuita católica y fueron armas teológicas para alejar al papado del lugar en que los libros de Daniel y Apocalipsis lo ponían, ya que el preterismo dice que todas las profecías apocalípticas ya se cumplieron en el pasado, mientras que el futurismo afirma que se cumplirán en un futuro distante. Solo la Iglesia Adventista permanece fiel al método historicista. Y es algo que no nos debe extrañar, ya que nuestro mensaje y nuestra misión no pueden ser diluidos ni distraídos por interpretaciones sin fundamento. Pero vayamos ahora al cuarto punto, la tipología. Pues finalmente debemos hablar de la hermana gemela de la profecía apocalíptica, y es obviamente la tipología, la cual se caracteriza porque personas, acontecimientos o instituciones que existieron en el pasado apuntan a una realidad mayor en el plan de salvación. Por ejemplo, el sacerdote Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Cristo. La muerte del Cordero Pascual apuntaba al sacrificio sustituto de nuestro Señor. Y el santuario con todos sus servicios eran un esbozo completo del plan de salvación. En esto de la tipología encontramos expresiones clave como tipo y antitipo, las cuales se refieren respectivamente al símbolo y al cumplimiento. Por ejemplo, Yom Kippur o Día de la Expiación es el tipo, mientras que el juicio investigador correspondería al antitipo. El envío al desierto del macho cabrío sobre quien recaía la suerte por Azazel era el tipo, y el abandono solitario de Satanás en el milenio, el antitipo. Finalmente, cuando el Señor Jesucristo muere a la hora del sacrificio vespertino, la tarde en que debía morir el Cordero Pascual, decimos que el tipo y el antitipo se encontraron porque tanto el símbolo como la realidad ocurrieron al mismo tiempo. ¿Cómo saber cuándo un personaje, un acontecimiento o una institución, como el santuario, son un tipo y cuál su antitipo? Porque en la misma Biblia así se lo declara. Por lo tanto, si alguien aplica tipología sin que bíblicamente esté especificado, pues podemos estar seguros de que es una interpretación espuria. Mira algunos ejemplos de tipología explícita en la lección del jueves de esta semana. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Es el momento de llevar al plano aplicativo algunas de las cosas que repasamos hoy. Resuelve los siguientes escenarios hipotéticos. 1. ¿Cómo explicarías a tu hijo adolescente las diferencias principales entre profecía clásica y profecía apocalíptica? 2. Si un hermano evangélico te pidiera que sustentaras tu creencia en el principio de día por año, ¿qué le responderías? 3. A tu parecer, ¿cuáles son los 3 principales tipos de Cristo en el Antiguo Testamento? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Seguro que estabas esperando con ansias la tarea. Pues bien, revisa la profecía de Daniel 2 basada en el sueño de Nabucodonosor y nota cómo el método historicista salta a la vista al partir de los tiempos del profeta hasta llegar al tiempo del fin. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Conocer los principios de interpretación profética nos previene de caer víctimas del fanatismo personal o de individuos que con su oratoria buscan desviar al pueblo remanente. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática.
Recuerda que el final de la cuarentena está a las puertas, pero la segunda venida de Cristo también lo está. Así que crece compartiendo tu esperanza en que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.